Bienvenidos a Marketing con Sentido, el podcast de marketing digital especialmente diseñado y enfocado para los profesionales del desarrollo personal, la salud o las terapias, ya sea la salud emocional o la salud en cualquiera de sus formas. Si este es tu caso, si te sientes identificado y especialmente si lo que estás buscando es vivir plenamente de tu proyecto, si quieres liderar tu profesión creando tu proyecto emprendedor, este es tu sitio. Y vamos ya con la entrevista de hoy. Para lo que lo estáis viendo en el canal de YouTube, ya lo estáis viendo, los que estáis viendo también a través de mi blog, puede que a alguno de vosotros os resulte familiar esta cara. Lo que os puedo decir antes de empezar con la entrevista es que esta es la segunda vez que voy a hablar de lo bueno que es hacer un podcast. Y también es la segunda vez que entrevisto a uno de los buenos del podcasting en lengua castellana. Así que por estas dos razones yo creo que el episodio de hoy va a ser doblemente bueno. Y es más, mira, hoy lo que pretendo, esto creo que le va a sorprender algo a mi invitado, aunque se sorprende por pocas cosas, él ya está muy bregado en esto de las entrevistas, es que mi intención de hoy es centrarnos en conseguir explicarte cuál sería el podcast perfecto. Más allá del podcast en general, vamos a hablar sobre todo de lo que sería la realización de un episodio perfecto. Así que a mí me queda mucho por aprender y lograrlo esto, pero sé que con la ayuda de gente como la de Santos, que está aquí enfrente, como te decía, y se va a presentar ahora mismo, es mucho más fácil conseguirlo. Santos, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar ahí. Bien hallado, bien hallado. Muchas gracias por tu doble invitación. Me gusta esta segunda entrevista contigo porque no puedo repetir las cosas que dije en la primera, con lo cual es cierto que conforme ha ido avanzando tu presentación veo que va a ser mucho más exigente que la anterior. O sea, con lo cual estoy preparado. Pues venga, mira, para quien no te conozca, Santos, si alguien no te conoce, alguien no ha visto la entrevista anterior, aunque pondremos referencia de ella, preséntate, quién es Santos Garrido y en dónde tienes puesto tu foco profesional. Bueno, pues mira, yo soy un profesional de la venta, ante todo. He estado 25 años vendiendo y llegó un día en que me di cuenta de que no quería ser el portador del mensaje, sino el creador del mensaje. Me centré completamente en temas de marketing y por aquello de la especialización, pues escogí el podcasting como un formato novedoso, aunque ya lleva bastantes años entre nosotros, ¿vale? Todo viene, yo siempre lo cuento, todo viene porque un día fui a la radio, me acompañó mi hijo, me pareció súper tierna, súper maravillosa aquella participación que tuvo en la radio con su participación también. Y tenía que grabarlo de alguna forma. Entonces, por aquel entonces empezaba a funcionar aquello de los podcasts. Y Ajá. dije, bueno, ¿y por qué no grabo un podcast para grabar estas entrevistas que me hacen y estas intervenciones que hago en la radio? Y que, por supuesto, pueda guardar la voz de mi hijo con apenas 3 años que tenía, ¿no? Y de aquello vino. Y bueno, y la verdad es que hoy, pues centrado en temas de marketing y de podcasting. Fantástico. Bueno, mira, Santos, te decía, hoy tenemos un reto, que es intentar ayudar sobre todo a este perfil de profesionales que decimos, profesionales de la salud emocional, la Ujú. salud física, ya sean psicólogos, ya sean terapeutas, también del desarrollo personal, a intentar, en este contexto que trabajan ellos, hacer lo que sería el podcast perfecto, pero casi más enfocándolo a lo que es el desarrollo concretamente de lo que sería un episodio, ¿no? De un podcast, cuál sería el formato perfecto. Pero la primera pregunta es obvia. ¿Se puede conseguir hacer el podcast perfecto? Bueno, el podcast perfecto depende del oyente perfecto. Y oyentes perfectos no hay porque tú piensas, tú mismo o cualquiera de las personas que nos pueda estar viendo o escuchando, que no todos los días nos apetece lo mismo, ¿no? Actualmente la media de horas por escucha en nuestro país de podcast son unas 19 horas más o menos. Y de esas 19 horas estamos hablando de unos 36 capítulos. Evidentemente a la gente no, a ver, serán capítulos de canales de podcast dispares, ¿no? Con lo cual, oye, hay canales que puedes tener embajadores y apóstoles, digamos, de tu canal, ¿eh? Y que te escuchen todos los capítulos o a lo mejor que vayan alternando y no te escuchen cada mes, cada 2 meses, pero sí que hay unos parámetros que son propios tanto de cualquier oyente y sobre Ajá. todo también incluso de cualquier nicho, ¿no? Porque como bien te decía antes, off the record, no es lo mismo Claro. diseñar el setup de un podcast para un psicólogo que diseñarlo para un consultor de ventas, por ejemplo, ¿no? Está claro. Perfecto, pues entonces, mira, Santos, lo que te decía, no vamos a hablar en la entrevista de hoy de todos los que Ujú, son las maravillas del podcasting. Yo creo que ujú. de esto, yo a mi manera, desarrollando mi propio podcast Marketing con Sentido, evangelizo sobre los beneficios del podcasting y, por supuesto, evidentemente tú. Y además,
para ello podemos referirles, como decía antes, a la entrevista anterior que te hice. Pero vamos a intentar resolver en formato, no sé cómo decirlo, de preguntas a bocajarro, cuestiones muy concretas Sí, y muy específicas sobre esto. perfecto, perfecto, me parece genial. Intentando ser lo más concreto y específicos, vuelvo a insistir, teniendo en cuenta un poco este contexto de profesional a lo que nos dirigimos. Así que empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la duración perfecta de un capítulo, un episodio, como lo querías llamar? 23 minutos. Si quieres, tú me Me has has, dicho me concreto, has 23 dejado, minutos. me has dejado loco, porque no esperaba yo, para quien conocemos a Sí, Santos algo, hemos hablado con él, es prolijo, igual que yo. me está costando, me está Me costando. cuesta. O sea, es decir, que sea tan concreto y conciso Hmm. significa un ejercicio de contención importante. Pues mira, Sí, la mira, siguiente pregunta sería ¿por qué? ¿por qué? Exactamente. Bueno, pues porque lo dice la estadística y porque todas las plataformas de alojamiento de podcast nos dan unas métricas sobre estos. Métricas que, oye, que evidentemente hay entes y hay organizaciones que todas estas métricas las hacen públicas y que está demostrado que a partir de los 23 minutos, pues la atención pues disminuye. De hecho, hay una métrica muy interesante y es qué porcentaje del total del audio se suele escuchar Ajá, y que lleguen al 80% de nuestro audio de 23 minutos ya es un éxito. Por eso, aviso a navegantes de los que quieren hacer podcast que duran 1 hora. perfecto. Tomo nota, yo el primero, que yo soy de los Sí. que tiende a Yo también extenderse. tengo de esos, Vale, yo también tengo de esos. escucha, hay una cosa que me llama la atención, que es la cifra en sí, 23. Entiendo que Bueno, a mí 23 es te ha el gustado. 23 es el máximo, pero para ti, ¿cuál sería la duración perfecta? Para ti, Bueno, dependería un poco, Rafa, dependería un poco de la temporalidad con la que vamos a publicar. Quiero decir, si tú vas a publicar un podcast diario, Siguiente pregunta, ya te has adelantado, te has metido tú solo en el jardín. ¿Cuál es la frecuencia perfecta? bueno, a ver, es que nos vamos a ir a otra pregunta. Es que depende todo una cosa de la otra. Por eso es importante cuando se hace un podcast, antes de grabar el primer capítulo, el capítulo cero, tener en cuenta primero a quién va dirigido, ese oyente ideal, ese buyer persona del que hablamos muchas veces en marketing, ¿no? Si tenemos mucho que decir, muchísimo que decir, podemos citar a Juan Merodio, por ejemplo, que tiene un estupendo podcast de marketing diario, a Vilma Núñez, que tiene un podcast extraordinario de marketing diario. Estaríamos hablando pues entre 5 o 7 minutos. Si eres un crack, pues te puedes ir a los 10 minutos porque te van a escuchar. O sea, todo dependerá de que quien te escuche un capítulo, otro capítulo, sea capaz diariamente de escucharte un máximo, no más de unos 10 minutos, ¿no? Si no tenemos tanto que decir, o el oyente al que nos dirigimos es una persona un poco más ocupada, o por el trabajo que tiene, dice, bueno, pues yo me reservo los viernes por la tarde o los domingos por la mañana, me tomo mi refresquito, mi coñac, o estoy andando en la cinta de correr en el gimnasio, estaríamos hablando aproximadamente uno semanal, pues eso, entre 15 y 20 y pocos minutos, que yo suelo decir 23 minutos, ¿no? Yo soy de hablar mucho, ¿no? Entonces, claro, cuando hago mis podcasts, intento que sean de 15 minutos, pero siempre me voy a 20 y digo, bueno, de 20 a 23 tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, en 23 minutos, 23 minutos para el semanal estaría bien. Si haces un podcast semanal, si alguien está una semana esperándote para 10 minutos, pues posiblemente encuentre a alguien pues más locuaz que tú, con más cantidad de valor. Y te deje, digamos, en la recámara. Ahora tú dirás, bueno, y si no se recomiendan los podcasts de más de 23 minutos, ¿cuál sería la duración perfecta para un podcast mensual? Pues aunque no me hayas hecho la pregunta, es una muy buena pregunta, ¿vale? Yo aún así, soy de meter o sea, de meter la esencia en frascos pequeños. Creo que 45 minutos sería un tiempo perfecto, a no ser que fuera una entrevista. Porque cuando es una entrevista ya, oye, si el invitado, ya que hemos conseguido que asista, digamos, a nuestra grabación, está dando mucho valor, ¿por qué no? Oye, es una propuesta que yo hago. Si tienes una entrevista en tu podcast y la entrevista ha durado 1 hora, no lo hagas en un capítulo, hazlo en 2 capítulos. Y puedes meter una intro, digamos que sea previa, poniendo un poco antecedentes. Hay, por ejemplo, en el primer capítulo, antecedentes sobre el invitado. Y en el segundo capítulo, antecedentes sobre el capítulo anterior. Y si la entrevista ha traído a 20 minutos en una parte y 20 minutos en la otra, pues puedes, y media res, puedes poner en la mitad o en el final, hablar un poco sobre lo que ha hablado el invitado, etcétera, etcétera. Otra cosa, por ejemplo, tener alguien, seguro que todos conocemos a alguien que en un minuto nos puede mandar por WhatsApp un audio de muchísimo valor y que podemos insertar como una píldora en mitad de ese capítulo y que lo haga, oye, un poquito más dinámico. O sea, opciones hay muchas. Perfecto, perfecto. Mira, en esta respuesta te has alargado,
pero vamos, me parecería un error absoluto haberte cortado porque cada palabra que has dicho ha aportado ideas y eso es cojonudo, que está por Muchas encima gracias. de lo que debe durar la respuesta. Fíjate, la pregunta que te voy a hacer ahora no la tenía en guión, pero me la has despertado tú con tus respuestas, que tiene que ver con el tiempo de producción. Vamos a ponernos en un caso de una publicación semanal para la gente que esté. A mí hay mucha gente, muchos clientes que me dicen, oye, Rafa, escucho tu podcast y como psicólogo coach me encantaría empezar a hacerlo, pero no sé si esto me va a vampirizar mucho el tiempo, ¿vale? Mi tiempo y tal. ¿Cuánto crees que es la dedicación media que tiene que dedicarle una persona para publicar, para editar un podcast que tenga una frecuencia semanal? Más o menos, ¿cuánto puede dedicarle? Vale, yo creo que lo primero que tienen que hacer es dedicar el tiempo no a la edición de cada uno de los podcasts, sino un tiempo previo en formación para... Mira, por ejemplo, yo no edito mis podcasts. Yo tengo un sistema que yo grabo el podcast, incluso hasta si es entrevista, y cuando le doy al stop de grabar la grabación, lo puedo subir ya directamente. ¿Por qué? Porque he invertido mucho tiempo previo, ¿vale? Para desarrollar un sistema que me permite estar grabando con una alta calidad, ¿vale? A través de determinadas plataformas, ¿vale? Utilizando determinados programas, por ejemplo, o plataformas que me permiten incluso sacar de esa entrevista, sacar el streaming, sacar un video podcast, sacar un podcast, sacar un podcast blog, ¿vale? Para entendernos, o sea, todo lo que he hablado, Sí. que vaya automáticamente al blog de nuestra página web. Y luego, oye, evidentemente, si quiero, pues de todo ese contenido se pueden sacar muchísimas píldoras y mucho contenido, ¿vale? Sí. Ahora, si lo quieren hacer a pecho descubierto, ¿vale? Estaremos hablando de 4 veces el tiempo de duración del podcast. Tú grabas 15 minutos y controlando las herramientas estaríamos hablando de un mínimo de 1 hora de edición de esos 15 minutos. Perfecto, igual, súper concreto y súper específico. Vale, vamos un poco también a lo que sería el formato en cuanto a tipo de contenido. ¿Monólogo o diálogo? Es decir, para ti el episodio del capítulo perfecto, ¿cómo sería? ¿Sería como estamos haciendo tú y yo, una entrevista o con un compañero? Si lo hay, si es que hay una referencia, una variable que te diga esto es mejor que lo otro. Vale, yo lo que considero es que todo podcast es podcast de autor. Cuando siguen tu podcast, te siguen a ti fundamentalmente. Es un formato tan íntimo que no podemos dejar de lado la idea de que en un 90% nos siguen por nosotros, y evidentemente por el valor que estamos transmitiendo, ¿verdad? El formato. Yo soy de los que me gusta variar formatos, me explico. Yo tengo en mi podcast, tengo entrevistas, tengo, como tú dices, monólogo, que puede ser divulgación de un tema, ¿vale? Y luego tengo algo que llamo diario de un podcaster. Y es que sin guión y sin nada, pues oye, cuento cómo ha ido mi semana, cuento cosas que he aprendido, que qué curioso es, fíjate, que mira que yo he invitado a gente, oye, o sea, interesante y muy profesional y muy reconocida. Los podcasts que más escuchas tienen son unos audios que tengo de 10 minutos que se llaman Diario de un Podcaster. Fíjate. Porque me abro a corazón, cuento cómo me ha ido, mis problemas, no voy tan... O sea, No eres intento tan ir con un técnico, quizás. mucho más... Claro. Claro. Y además hablo de herramientas. Oye, mira, ¿por qué utilizo el Voice Meter Bananas? Tal y cual, no sé cuánto. La gente, hostia, ¿qué es el Voice Meter Bananas? No sé cuánto, ¿no? Y bueno, o por ejemplo decir, llevo hoy desde las 8:30 de la mañana, hoy no, otro día, por ejemplo, o sea, voy desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar de hacer podcast. Y te voy a contar por qué. La gente quiere saber por qué, ¿no? Más que o sea, el inbound marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que diría es que no hay un formato perfecto, sino que posiblemente a nuestro oyente lo que le interese sea que no seamos tan planos y que intentemos variar nuestro formato. Igual que digo que haz un podcast de 5 minutos, por ejemplo, los lunes, por ejemplo, haz tu podcast largo semanal el viernes, y haz uno mensual con una buena entrevista a 40-50 minutos. Fantástico, también muy, muy concreto, muy específico en las ideas. Hay una cosa que me ha sorprendido, vamos, no sorprendido, pero que creo significativa de tu respuesta de ahora, ¿no? Que fíjate, podría añadir otra pregunta más, ¿no? Si contenido más técnico o emocional, pero fíjate, hasta tú mismo has dicho algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Que al final se repite también en otros muchos formatos, en otros muchos más, otros medios a la hora de difundir nuestro contenido como profesionales de lo que seamos, ¿no? Claro. No, pero me parece, más que intuir, que tú has dicho de forma muy clara, en base a tu propia experiencia, que ese contenido más personal, eso, dejar de dar una cátedra es muy relevante, ¿eh? Y a lo mejor Sí, quizás en el podcasting a veces hay una parte de profesionales que lo podemos olvidar más, ¿no? Y que vamos como muy incisivos a ver qué decimos y
¿no? Y contar algo más de nosotros puede producir una Claro, Rafa, proximidad. a todos nos gusta escucharnos. A mí el primero, a todos nos gusta mucho escucharnos y estaríamos a veces grabando, bueno, durante una hora más si estás con tus auriculares escuchándote tu voz y dices, esto es extraordinario. Pero sobre todo, al comenzar un podcast, hay que hacerse una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de este podcast? ¿Es atraer? ¿Es fidelizar? ¿Es retener? ¿Vale? Entonces, generalmente un podcast lo utilizamos como un lead magnet, ¿no? Como un imán, digamos, de leads, de prospectos que de alguna forma queremos que sepan de nuestra, digamos, de nuestra autoridad en una materia, que conozcan nuestra reputación, que vean también un poquito cuál es nuestro know-how, ¿verdad? Y está demostrado que el podcast no es un formato, y esto te voy a dejar otro tip, el podcast no es un formato con el que consigues muchos seguidores, ¿no? Sino que consigues muy fieles seguidores. Yo creo que conté en la anterior entrevista que me hiciste, y permíteme que lo haga de nuevo, esa anécdota de un oyente mío que me escribió una noche para mí, que para él eran las 7 de la mañana, que estaba en Sudamérica, y me dijo: Santos, no entiendo cómo hoy a las 7 de la mañana no está tu podcast publicado, he salido a andar y no sé qué escuchar. Y me hizo que pensar mucho, porque él quería de alguna forma conectar conmigo con ese formato que es tan íntimo, y que por supuesto con las llamadas a la acción que tenemos atraemos hacia nuestras páginas web, nuestras redes sociales, y ahí ya tenemos para soltar el rollo con largos artículos y publicaciones. Oye, hay una cosa que me ha encantado de esa anécdota que tú has dicho también, de como a nivel reflexivo, que es de pensar mucho más en individual, ¿no? Yo creo que decir que tú puedes conseguir mucho más impacto del bueno con tu podcast si piensas en esa persona en Chile, en Argentina, a las 7 de la mañana paseando, Claro. ¿no? Es hasta el productor del podcast, yo creo que te hace una reflexión y dices, joder, que sea no una cuestión cuantitativa, sino Es que hay que cualitativa. pensar en uno, hay que pensar en uno. Si hay un pavo, vamos a decirlo así, a miles de kilómetros, que a las 7 de la mañana el tío se acuerda de que tenía y no está mi podcast, ¿no? Yo creo que eso... Y te escribe. Joder, y te escribe. Eso yo creo Carajo, ¿qué pasó, carajo? Es estupendo. Te voy a decir una cosa, cuando diseñamos, y vuelvo al mismo tema de antes, cuando diseñamos nuestro oyente ideal, igual que cuando diseñamos nuestro cliente ideal, hablamos siempre de una persona con un nombre, con unos apellidos, con una imagen. O sea, tú tienes que estar grabando tu podcast no pensando en un campo de fútbol o en un teatro, sino pensando en esa persona que te escoge entre 2,5 millones de podcasts que hay en el mundo. Está claro. ¿Vale? Creo que es todo un mérito y todo un honor que alguien te escuche, y ya no te digo que invierta su tiempo y su esfuerzo en escribirte para que, por favor, sigue publicando, sigue grabando. Sí, sí, Me sí. digo Fernando Estrada, bueno, que ya es amigo, por supuesto. Qué bueno. Va a no serlo. Venga, siguiente pregunta. Sí. ¿Audio podcast o video podcast? Las dos cosas. Grabamos los podcasts con vídeo y ya luego decidimos. Vale. Porque a lo mejor, según el momento de nuestra estrategia de marketing, nos interesa más una cosa o la otra, o a lo mejor nos centramos en el audio podcast, ¿vale? O sea, en el podcast propiamente dicho, y tenemos un repositorio de 15, 20, 30 vídeos que a lo mejor en otro momento que no queramos grabar los audios, si sacamos esos video podcasts, tendrán la misma vigencia que cuando sacamos por primera vez como novedad los audios. Vale. Lo que pasa, yo te hago esta pregunta también porque sé que hay muchísima gente que le atrae el podcast porque supera una barrera que muchas veces de exposición que tiene el vídeo, ¿no? Hay mucha gente que dice, joder, yo le veo el atractivo al podcast porque me veo menos expuesto. Parece que es menos trabajo de producción o de edición y tal, ¿no? Pero sobre todo la pregunta era decir, si alguien tuviera que elegir, yo te entiendo lo que dices, tú tienes que intentar multiplicar tus recursos, tu difusión y tu visibilidad. Pues si alguien tuviera que elegir, le dirías que hiciera primero el esfuerzo, aunque le costara mucho, por apostar por video podcast. No, por el podcast. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Mira, hay 1.800 millones de canales en YouTube. ¿Vale? Tan solo hay 2,5 millones de canales de podcast, de los cuales hay un porcentaje ínfimo, creo que es del 30%, que tiene más de 4 capítulos. Con nada que tenga una pequeña disciplina en la grabación, en muy poco tiempo pueden ser un referente en su nicho. Cosa que en YouTube es muy, muy, muy difícil, a no ser que sea pagando publicidad. Está claro. Y es una forma, siempre queremos, oye, me quiero diferenciar. ¿Por qué te quieres diferenciar con tu contenido y no con tu formato? Diferenciémonos con nuestro formato. O
sea, la gente ahora piensa que el podcast es flor de un día, ¿no? Pero las grandes compañías y los grandes lobbies están invirtiendo cientos y cientos de millones de dólares, ¿vale? Las grandes compañías tecnológicas, Google, Facebook, Spotify, Amazon, están invirtiendo muchísimo dinero en todo este ecosistema nuevo de la radio, del audio, perdón. Sí. Incluso, vamos, iba a citar el tema del grupo Prisa, que ha creado una división exclusiva de Prisa Audio, donde tiene todo el tema de podcasting con Podium Podcast y con radio, y estos grandes monstruos que tienen grandes inversores detrás no dan hilos sin puntada nunca. O sea que cuando veas las barbas de tu vecino, que dice el dicho, ¿no? Sí. Yo apostaría, y he apostado de hecho, y no me ha ido mal, por el podcast. Está claro. Yo puedo decir lo mismo. Yo te puedo decir que hay muchos clientes referidos directamente que llegan y cuando preguntas, oye, ¿cómo han venido? Muchos directos que han venido del podcast, que lo dicen directamente. He escuchado tu podcast y por eso te he llamado. Eso yo creo que es una referencia. Y luego ya esto es una opinión personal, ¿eh? Yo creo que, fíjate lo que digo, el podcast está todavía muy, o sea, por descubrirse a todos los niveles, a nivel de productores, pero a nivel de audiencia también, ¿no? Y yo creo que tiene, y que va a haber, esto ya me pongo yo un poco Nostradamus, ¿vale? Con todo el riesgo a equivocarme. Pero creo que también puede existir un cierto desgaste, en algún momento puede haberlo, de lo que te exige como audiencia YouTube, con los vídeos, el estar demasiado pendiente. Y en la tendencia de comportamiento del consumidor, a mí me da la sensación que el podcast se adapta muy bien a que no te interfiera, a que te deje hacer lo que tú quieras hacer sin tener que estar poniendo absolutamente todo tu, no sé decirlo, tu concentración en la pantalla. Sí. Eso es la gente está harta de eso. La gente está harta de esa constante y obligada presencialidad, y constante, ¿cómo te diría? El podcast es un formato que puedes consumirlo mientras haces cualquier cosa. Yo no he visto a nadie conduciendo viendo un vídeo de YouTube. Y mucha gente lleva a su casa y ya está harto de vídeos, de streaming, de Zoom, de lives. Y lo que quiere es, como yo siempre he dicho, ese momento catártico de llegar a tu casa, relajarte en el mejor rincón de tu casa. Y mientras haces cualquier cosa, incluso estás jugando con tu perrito, estás charlando con tu hijo, tienes, como antiguamente hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, tienes ese podcast sonando detrás. En fin, me parece algo volver hacia atrás, que es en cierta forma ir hacia adelante. Y si no, ¿por qué han aparecido plataformas como Clubhouse, como Spaces también de Twitter, ¿verdad? Como Green Room de Spotify, ¿no? Que son redes sociales de audio, evidentemente, y que están petándolo, por supuesto. Vale. Y a la hora de distribuir, vamos a hablar un poco de plataformas. Sé que me vas a decir igual que vas a apostar por todas, pero si hubiera algo por lo que, no sé, por lo que alguien tuviera que elegir una plataforma, de decir cuál sería la referencia, decir, mira, esta es la imprescindible, la que nunca puedes dejar de estar. ¿Cuál sería? Spotify. El 51% de las escuchas de podcast en habla hispana, ¿vale? Y en España son con Spotify. Otra cosa también digo, cuando tú alojas tu podcast, tú no lo alojas en una única plataforma, lo alojas en plataformas de alojamiento que ya se encargan de distribuir a Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon, Stitcher y un sinfín de plataformas. Ojo, iVoox también es muy interesante, ¿vale? Porque si me preguntaras por porcentajes, te diría 51% estarían en Spotify, ¿vale? Un 24% en iVoox, en habla hispana. Fue una de las primeras plataformas que apostó, a la sombra, ¿no?, de aquel Apple que sí que apostara por los podcasts, ¿vale? Estaremos hablando de un 24%, y luego ya el resto pues se reparte un poco entre Google y Apple, que evidentemente para escuchar los podcasts por Apple tienes que tener un iPhone. Claro, perfecto. Mira, vamos a hablar un poco de tono. Sé que esto es difícil de materializar o empaquetarlo, ¿no? De alguna manera una respuesta sí o no. Sí. Pero pensando otra vez en nuestro cliente ideal. Y puede haber disparidad de caracteres y incluso de enfoque de podcast. Pero en tu tono, ¿qué elegirías? ¿El tono súper efusivo o el tono más pausado? O si hay una referencia de tono. Es decir, parece que, por ejemplo, déjame que te ponga un ejemplo para que quizá me entiendas mejor, ¿vale? Si tú visualizas ahora mismo lo que sería el estereotipo de un streamer o un youtuber, parece que hay una serie de estereotipos de comunicación. En el podcasting, ¿tú qué crees? Yo te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, mira, te lo voy a poner, sé que te va a gustar. A ver, esto es un tono cercano, es un tono elegante, ¿vale? Que depende, como te he dicho al principio, de la persona a la que nos dirijamos.
¿vale? Podemos irnos con un Cronen, con una música así americana, sin muy neoyorquina, ¿verdad? Esto es algo que gusta mucho a los podcasters seniors, ¿no? ¿Vale? Esto sería uno. Sin embargo, ¿por qué te ríes, Santos? ¿Por qué te ríes? Lo de podcaster senior te ríes porque estás pensando... No, calla, escúchame. Yo, mira, me entrevistaron hace unos meses de Emprende Senior más 50 y en ese momento me di cuenta de que, a ver, yo no tengo 50 años todavía, ¿vale? Pero vamos, me va quedando poco y en ese momento me di cuenta de que ya estamos ahí, ¿vale? Ya estamos ahí, pero yo ya lo he pasado. Eso es lo mismo. Y luego, sin embargo, podemos, a ver, también depende de la temática que toquemos, ¿no? O de, a ver, a lo mejor nos dirigimos a psicólogos, pero queremos entrar, a ver, por ejemplo, queremos dirigirnos a psicólogos de una forma un poquito más personal, más accesible, más que de pellizquito, ¿verdad? Quiero decirte, todo el mundo escucha o puede escuchar a Buenafuente. Y es un hombre que es cómico, ¿verdad? Sea psicólogo, o sea la profesión que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos también optar por una música tal que esta, ¿no? Esto es una música italiana, ¿vale? Muy elegantona, además, ¿vale? Pero que puede hacer algo y es conectar con esa persona que dice, estoy harto del típico podcast, ¿verdad? Harto del típico podcast que, oye, que es aburrido, que es laxo, que es monótono, ¿verdad? Y que de alguna forma, sobre todo en las intros, ¿vale? Conecta conmigo de una forma pues especial. Así son las cosas, ¿no? Oye, creo que es alucinante cómo puede determinar el carácter ya y la predisposición de la persona que va a escuchar un podcast solamente con la sintonía que elijas, ¿verdad? O sea, decir, exactamente, no hace falta decir este podcast va de esto. Claro. Totalmente en el clima o en el tono que va a haber. Vale, a ver, esta pregunta es un poco rara, no es tanto de contenido, ¿no? Pero es decir, a la hora de difundir, de mover un podcast orgánico o pagado, es decir, se puede mover un podcast sin meterle chicha, publicidad. Mira, voy a ponerte un ejemplo. ¿El amor se puede comprar? No. Bueno, depende a quién le preguntes, te dirá que sí. No, yo hablo del amor. Yo hablo del amor. El amor verdadero. Es que solo hay un amor. Bueno, eso daría para otro podcast, ¿vale? Pero solo hay un amor. El amor bueno, el de mamá, el de papá, el de la madre de tus hijos, el de la mujer de tu vida, el de un amigo. A un amigo no se le puede comprar, ¿verdad? Y lo que buscamos con un podcast son amigos, son, como he dicho, no seguidores, sino apóstoles de nuestra marca. Ese Fernando que te llama y te dice, ¿dónde está mi podcast? ¿Verdad? También te digo que si tienes el dinero, pues no está de más, ¿vale? Utilizar un remarketing, ¿vale? Por ejemplo, sobre gente que escucha tu podcast, no tanto para que lo escuchen por primera vez, porque la gente no se le puede engañar. Hay que llegar a ello, yo creo que de una forma detenida. Pero una vez que han llegado, se puede hacer remarketing pagado con acciones publicitarias en redes sociales para esa gente que escucha tu podcast, para que de alguna forma se sienta más, a conseguir retenerlo un poquito más, si ha sido a lo mejor un poquito reacio. Pero yo en el tema del podcast soy más de hacerlo de forma orgánica. ¿Que es más lento? Pues sí, pero bueno, esto es como decir, ¿el arroz qué hacemos? ¿Lo compramos para el tupper es que también depende un poco de la prisa de la estrategia de marketing, depende un poco de lo que queramos. Entendido. Vale, perfecto, Santos. Mira, y ahora, casi terminando, ¿cuál sería para ti la estructura perfecta de un capítulo, de un episodio, de un podcast? ¿Cuál sería? La estructura perfecta sería, mira, esto es como en la radio, ¿no? O como en la comunicación y el periodismo. Primero decimos de lo que vamos a hablar, luego hablamos de ello y luego decimos de lo que hemos hablado, ¿no? Esto es así a grandes rasgos. Pero si tuviéramos que hacerlo en escaleta, hay una escaleta básica, ¿vale? Que sería intro y presentación, contenido y llamada a la acción y despedida. Quiero decir, intro. A ver, yo, mira, últimamente estoy trabajando para los clientes que empiecen con la presentación y al cabo de unos segundos empieza la intro. De esa forma, si alguien llega nuevo al podcast,
pues antes de tragarse, porque yo tengo, o sea, en mi podcast yo tengo ahí una orquesta ahí montada, que la gente dice, como no espere 48 segundos, no me voy a enterar de qué va el podcast, ¿no? ¿Vale? Pero, o sea, empieza eso, con la intro y con la presentación, luego iríamos al contenido. Perdona, en la intro meter directamente ya rápidamente la temática específica sobre la que vas a hablar en ese... Sí, hay unas keyword, unas palabras clave que tienes que dejar claras. O sea, si te dedicas a temas de salud, a temas de psicología, tienes que hablar y tienes que mencionar esas palabras que cuando alguien esté... Porque esto es como un zapping. O sea, esto es como cuando estamos, digamos, en Netflix o estamos en televisión, digamos, pasando, vemos 5 segundos, no me gusta, no me gusta. Las madres son perfectas para esto. Cogen el mando y pam, 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 pam. Y tú dices, mamá, pero ¿cómo sabes? Esta no me gusta, esta la he visto, tal y son nada. Pues con el podcast pasa algo bastante similar, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría en esa presentación, pues que decir pronta, vamos, de una forma rápida, a ver, o aunque sea de una forma lenta, pero dejar claro lo antes posible una serie de palabras o de conceptos para que alguien diga, sigo escuchando, ¿no? Eso sería en cuanto a la presentación. Luego vendría, evidentemente, el contenido. El contenido es o la entrevista, o ese monólogo del que hablamos, o las diferentes partes en las que hayamos, digamos, querido dividir el capítulo, ¿vale? El contenido es único en cada capítulo y la presentación, la llamada a la acción o call to action y la despedida son comunes a todos los capítulos. De forma que cuando acabamos el contenido, lo que hacemos es una llamada a la acción. Oye, ¿te ha gustado este podcast? Te invito a que entres en mi página web, visites mis redes sociales, tengo un descargable para ti gratis solamente dejándome tus datos, etcétera, etcétera, ¿no? Si te ha gustado este podcast y crees que a alguien puede interesarle, háblale de mí, tal y cual, etcétera, etcétera. Y luego al final nos iríamos ya con lo que sería, pues hombre, a ver, evidentemente al final iría un outro, pero yo, como te he dicho antes, también off the record, soy de los que prefiere que la final del podcast no sea algo encapsulado y algo pregrabado, sino que ya que alguien ha llegado al final del programa, que oye, esto decirle muchas gracias y decírselo cada día es grabarlo cada día. Oye, muchas gracias por llegar hasta este punto, porque ojo, no todo el mundo que escucha nuestros podcasts llega a partir del 80% del capítulo. Fenomenal. Santos, pues yo creo que ya has resuelto dudas, pero muy claras y muy concretas sobre lo que debemos hacer para aproximarnos, no sé si a la perfección, que también la perfección es un rollo, si la piensas de verdad, es decir, ¿quién quiere la perfección? No te ha faltado esa pregunta, ¿qué hay que hacer para acercarse a la perfección? ¿No? Pues eso sería como, a ver, parafraseando al sabio de Hortaleza, en vez de ganar, ganar y ganar, sería grabar, grabar y grabar. Y después de, oye, yo, mira, el otro día escuché mi primer podcast y no tiene nada que ver con lo último, por supuesto, y eso ha sido grabando, grabando y grabando y echándole ganas y pasión, claro. Está claro, está clarísimo. Santos, pues oye, muchísimas gracias por esto. Lo único que nos queda una vez más es que le digas a la gente cómo puedes saber de ti, cómo les puedes ayudar. Cuéntanos. Pues mira, de una forma muy sencilla, me pueden encontrar fundamentalmente en LinkedIn, y además yo soy de los que me piden entrar en mi red de contactos y yo soy bastante generoso y me gusta tener comunicación con ellos, fundamentalmente en LinkedIn y si no en santosgarrido.com, es donde tengo mi plataforma de divulgación y de formación en temas de podcasting, que además nada más por entrar, esto es lo sencillo, ponen su nombre y su correo electrónico y les mando un toolkit, lo que es una caja de herramientas con todos los recursos que van a necesitar, desde plataformas, herramientas, plataformas de alojamiento, accesorios, ¿vale? Porque yo recuerdo que cuando empecé con todo esto, oye, tenía que ir buscando por internet y digo, ¿y por qué no meto en 7 páginas con enlaces y todo para que quien quiera montar un podcast lo tenga todo resumido en una pequeña guía? Así que nada, en santosgarrido.com. Fantástico, Santos. Pues nada, agradecerte una vez más que estés aquí, es un gusto y un placer y además aprendo mucho cada vez que hablamos juntos. Y nada, a los que nos estéis escuchando también agradeceros que estéis aquí una vez más escuchando este podcast Marketing con Sentido, animaros como siempre. Si os dedicáis a este mundo de la salud, del desarrollo personal o la salud emocional, pues os animo a que suscribáis a este podcast. Por supuesto, os agradeceré muchísimo reseñas, comentarios, porque esto ayuda a que yo crezca profesionalmente en este desarrollo de contenido para ti que sea de valor y tus comentarios además ayudan muchísimo a saber exactamente qué es lo que estás buscando. Os mando un fuerte abrazo a todos, me despido hasta el próximo jueves, un fuerte abrazo, chao. Adiós Santos, muchas gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Chao.